Queridos amigos, saludos. Gracias por esta oportunidad que me da la Primera Iglesia Bautista de poder compartir la palabra a través de este medio con ustedes. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, exactamente el capítulo 3, esa conversación tan interesante y tan nutrida de mensaje que está contenida en este Evangelio, la conversación de Nicodemo y Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abramos la Biblia y que me acompañen en la lectura. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está con él, Dios con él, perdón. Es interesante saber primeramente quién era Nicodemo. La Biblia describe a Nicodemo y dice el Evangelio de Juan que Nicodemo era un rico fariseo que era maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él se añade que era principal entre los judíos. Entonces entendemos que Nicodemo era un hombre bien importante, que tenía un cargo bien representativo y que se estaba acercando a Jesús a hacerle varios cuestionamientos, varias preguntas. Si podemos reflejar tres que están allí contenidas dentro del Evangelio, que dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Era este hombre que se suponía que estaba cargado de sabiduría, que había estudiado, que había escudriñado la palabra, lo que se tenía hasta ese momento, y sin embargo estaba llegando ante Jesús a preguntar sobre lo que Jesús le respondería a continuación, y que obviamente nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Ese nacimiento que debemos tener una vez que hemos aceptado a Jesucristo, una vez que nosotros hemos abierto nuestro corazón para que Jesús entre y sobre todo para ser morada del Espíritu Santo. Hay una transformación, o por lo menos tiene que haber una transformación cuando hay una elección real por Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien convence de pecado, y sabiendo que Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que Dios siempre va a darnos la opción a que nosotros decidamos por Él. También es importante saber que Jesús podría haber dicho cuando Nicodemo llega y le dice esta cantidad de cosas, de que sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Pudiera haber dicho: muchísimas gracias, muy amable, de verdad que estoy complacido de que tú me reconozcas de esa manera. Mas sin embargo, Jesús, en su humildad, solamente responde a lo que él, sabiendo y conociendo su corazón, sabía cuál era su duda. Continuemos en la palabra y dice la palabra de Dios, dice, y en palabra de Jesús, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí le estaba reflejando Jesús cuál era la condición para poder obtener la salvación, y es nacer de nuevo. Nacer de nuevo pasa primero por el hecho de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y luego que haya un cambio, una transformación, más o menos lo que se representa en el simbolismo del bautismo, cuando entras y te sumerges en el agua y dejas ese viejo hombre atrás, y luego cuando nace, como dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Pues de esa manera se representa que es que el nuevo hombre va naciendo y va saliendo, igualmente de hecho va saliendo del agua, como cuando uno sale de manera normal, física, por el vientre de la madre, y se derrama ese líquido que tienen las mujeres en el cual nosotros estamos
todos los que obviamente hemos nacido de la misma manera en la barriga. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Él no había entendido cuál era la simbología que había utilizado Jesús para explicarle que debía nacer de nuevo. Seguimos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, y le hace una analogía preciosa, le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús, por supuesto en su inmensa sabiduría, le hace entender, o por lo menos trata de hacerle entender a Nicodemo, que todo se trata de un nuevo nacimiento. Todo se trata de un nuevo comienzo, de dejar las cosas atrás, de dejar tu vida pecaminosa en el pasado y poder, sobre todo, y es importante esto que les voy a decir, ser testimonio de aquí en adelante, o desde ese momento en adelante, como cristiano. Nosotros no podemos seguir teniendo una vida pecaminosa si hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Es por ello que en ese momento que nosotros aceptamos a Jesús, que somos parte que somos morada del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo precisamente quien nos convence de pecado. Y ¿vamos a dejar de pecar? Imposible. Nosotros somos seres humanos y somos pecadores por naturaleza. Pero cuando nosotros nos alejamos de la palabra, es el Espíritu Santo como que nos aprieta la tuerca y nos dice: hey, un momentico, tú perteneces al reino, y si bien no vas a perder si tu conversión fue sincera, no vas a perder la salvación, debes volver al redil, porque hay un solo camino. Es que precisamente, y analizando un poco precisamente esta conversación y este diálogo tan importante que tuvo Nicodemo con Jesús, Jesús fácilmente lo hubiese podido decir, o básicamente le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el alfa, yo soy el omega, todo en mí comienza y todo en mí termina. Toda la Biblia o todo el mensaje de salvación está concentrado precisamente en esta conversación, donde incluso está la parte medular de la Biblia, que es Juan 3:16, que bueno, ya leeremos un poco más adelante. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Has leído tantos libros? ¿Has impartido la palabra? ¿Te sabes el Antiguo Testamento, lo que se tenía hasta el momento? ¿Y tú no conoces de que el Mesías viene y que está hablando enfrente de ti, y que además de eso debes reconocerme como tu Salvador? Sabiendo que, obviamente le estoy agregando... estoy poniendo quizás en contexto la frase que dice allí Jesús, o la pregunta que le hace Jesús, que le dice a Nicodemo. Le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Continuamos. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Obviamente, porque nosotros, a medida que vamos a estudiar, y es importante esto que voy a reflejar, cuando hay un nuevo nacimiento,
Obviamente, somos niños espirituales y debemos alimentarnos a través de la palabra, debemos alimentarnos a través de esa experiencia cristiana que nos va haciendo ya un poco más maduros cristianos o cristianos maduros. Y en ese momento nosotros vamos a ser, además de testimonio, instrumento utilizado en las manos del Señor para que otras personas tengan ese nuevo nacimiento. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, no solamente ganamos nuestra salvación, por cierto, no por mérito propio, no porque seamos buenos, no porque nosotros tengamos buenas obras, porque obviamente dice la palabra que no por obras vamos al cielo, o no por obras somos salvos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos al Espíritu Santo dentro como morada en nuestro cuerpo, pero además de eso, asumimos un compromiso de que nosotros, de manera testimonial, podamos ser inspiración para otras personas y decir, bueno, pero este no es la persona que yo conocía, que era bebedor, que era fumador, que era mujeriego, o el pecado que a ustedes se les ocurra. Y ahora vean a esa persona cómo refleja una luz diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos inmersos en pecado, porque nosotros estábamos en el lado oscuro y ahora hemos pasado a la luz. Y hemos pasado a la luz porque hemos tomado la única senda posible, que es la senda de Jesús. ¿Es la más fácil? Definitivamente no. Pero es la correcta. Es la que nos lleva a la eternidad correcta. Porque eso es otra cosa. Hay dos eternidades. Todos vamos a ser eternos. Ahora, ¿en cuál eternidad vamos a posicionarnos? En la eternidad que nos indica que Jesús es nuestro Rey y que vamos a estar en el cielo adorándolo y glorificándolo, o vamos a estar en el lado oscuro, en el lado que si la gente lo conociera nadie quisiera ir, que es en el infierno. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree, o sea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice esta hermosura que escuché yo un predicador que comentaba que si se perdiera toda la palabra, toda la Biblia, pero mantuviésemos este versículo, pues todavía tendríamos la esperanza de la salvación, la esperanza del cielo y la esperanza de saber que hay un Dios que vela por nosotros, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, de nuevo refleja el que hay que creer y que hay que creer en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la eternidad está contenida en Dios, que la eternidad está contenida en Jesús y que no hay otra manera de llegar al cielo sino a través del Hijo, el cual vino a la tierra a morir por nosotros, y que si escudriñamos la palabra de tapa a tapa, ya Dios tenía un plan, y su plan era enviar a su Hijo, sacrificarlo como cordero fue llevado al matadero. Pero lo más importante no era solamente morir, porque si hubiese muerto y no hubiese resucitado, pues entonces nosotros no tendríamos esperanza. Pero Jesús no solamente resucitó, sino que nos dejó una promesa hermosa, que volvería por su pueblo, que volvería de nuevo a la tierra a buscar a su iglesia. Qué hermosa promesa nos ha hecho el Señor, y pudiéramos vivir con esa promesa, o debemos vivir con esa promesa, sabiendo que nosotros somos coherederos de un reino, que somos hijos de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios. Hace unos días tenía una conversación con una gente
no cristiana, y yo les decía, mire, yo les voy a decir algo que tal vez a ustedes les choque, que tal vez sea difícil entenderlo o asimilarlo, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación del Padre. Todos somos creación del Supremo, pero no todos somos hijos de Dios. Por supuesto, ese tipo de mensajes que son totalmente reales y bíblicos no caen bien, pero hay que decirlo, porque si nosotros predicamos un cielo, también hay que predicar un infierno, sabiendo que el que no acepte a Cristo, pues entonces está en una mala condición. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es lo que les decía al principio. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos hagamos una decisión por Él. Ahora, ¿todos lo vamos a hacer? Lamentablemente, yo creo que no. Esperemos que sí, pero si nosotros asumimos este compromiso, por lo menos vamos a ser utilizados en manos de Dios para que podamos llegarle a la mayor cantidad de gente. Porque si nos ponemos a ver cuántas personas mueren a diario, que son buenas personas, que son personas quizás de excelentes principios, pero que nosotros nos hacemos incluso corresponsables de que no se les lleve el mensaje y que no hagan una decisión por Cristo. Porque muchas de estas personas o no creen en Dios, o nadie les habló, o escucharon, pero lamentablemente no creyeron porque, era su predestinación. Y entonces el cementerio está lleno de gente buena, pero que lamentablemente, si no aceptó a Cristo, si no lo reconoció, o si dijo yo creo en Dios pero a mi manera, entonces lamentablemente pues el final ya lo conocemos. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Precisamente por eso envía a Jesucristo, para que muera por nosotros, para que derrame su sangre, para que el precio que pague sea la sangre, y que nosotros a través del conocimiento y de creer, porque no solamente saber que Dios existe, es saber que Dios existe, pero que nos llama, que nos requiere y que requiere algunas condiciones, como el hecho de que nosotros lo podamos aceptar, lo podamos reconocer y podamos llegar al conocimiento verdadero de que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Pero el que no cree, precisamente de lo que estamos hablando, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Jesús anduvo por todos esos caminos y precisamente quienes debieron reconocerlo lo crucificaron. Y es triste el reconocer o el conocer a través de la palabra que muchas personas que tuvieron a Jesús enfrente no le reconocieron como rey, sino que decían, este no es el hijo del carpintero. Lo veían como un hombre más, lo veían como un hombre, algunos lo vieron como un profeta y siguen esperando al Mesías. Y en total pasó por el mundo, transformó al mundo, dividió la historia entre antes y después de Jesús, pero sin embargo, muchos aún no lo reconocen. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Precisamente cuando tú estás en pecado, cuando una persona está en pecado, se aparta de la luz, porque la luz precisamente los muestra tal y como son, y entonces en ese momento, cuando la luz refleja tu verdadero ser, tu verdadero yo, y tú estás en pecado y no quieres apartarte de él, entonces muestra esa parte real, esa parte verdadera que
que tú no quieres cambiar y que quizás no quieres mostrar incluso, pero no quieres cambiarlo. Dice, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos, además de reconocer a Jesús, ser fieles representantes de su reino. El llamado es a una verdadera transformación, a un verdadero cambio, a saber que nosotros somos instrumentos utilizados en Dios para que otras personas puedan llegar a la luz. Se aparten del mal camino, de ese camino que pareciera fácil, que pareciera sencillo, que pareciera cómodo, pero que realmente lleva a la perdición. La palabra es muy clara. De tapa a tapa está contenido en un mensaje cristocéntrico. Nosotros debemos alabar, glorificar, exaltar a Jesús, sabiendo que Él, despojándose de su condición divina, bajó a la tierra, predicó, nos dejó estos hermosos mensajes que están contenidos en la palabra. Se entregó a sí mismo, murió, resucitó, mostrándole a la gente su poder. Hubo muchísimos testigos de este hecho, pero además ascendió a los cielos también delante de una multitud y prometió que vendría de nuevo por nosotros. Es tan fácil quizás entender que si no aceptamos este mensaje, pues vamos a estar en una situación bastante difícil. Vamos a estar contando los minutos, los segundos, porque nadie sabe cuándo va a ser llamado. Podemos decir que lo vamos a aceptar después, que más tarde, que soy muy joven, pero realmente el momento es ahora. El de aceptar a Jesucristo, el de aceptar su mensaje, de ser parte del Espíritu Santo, el de tener una verdadera transformación y pasar a ser parte de esta hermosa familia cristiana. Gracias, queridos hermanos, ha sido un verdadero placer compartir la palabra de Dios con ustedes y Dios me los bendiga. Que el Señor siempre los acompañe.